Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os queremos dar la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos el equipo de Gobierto para hablar de todos los temas relacionados con la contratación pública para hacer una contratación mejor, más eficiente, más moderna, que resuelva problemas, que cambie el funcionamiento de las administraciones, etcétera. Hace tiempo que no pasábamos por aquí, pero aquí estamos de vuelta y además con una invitada muy especial sobre un tema muy de actualidad, al menos cuando grabamos esto. Y antes de empezar a hablar del tema, aunque ya lo habréis visto en el título, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada con la primera pregunta que ya sabéis que nos gusta hacer. Mónica, ¿quién eres y por qué la contratación pública? Bueno, mi nombre es Mónica Iruela, actualmente trabajo como responsable del área de contratación pública de Correos. ¿Y por qué la contratación pública? Bueno, yo creo que habitualmente la gente que se inicia en el ámbito de la contratación pública es por casualidad. Y en mi caso, pues no podía ser de otra manera. Preparando las oposiciones al cuerpo jurídico, sin sacar plaza, trabajé como interina y cuando vas a trabajar de interina, pues caes donde te ordenan. Entonces, efectivamente. Entonces, con la suerte que tuve, pues aparecí en la Consejería de Salud y Bienestar Social en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el servicio de infraestructuras, es decir, todas las obras públicas de esta comunidad autónoma. Y nada, los años que estuve allí me empecé a formar en materia de contratación y nada, cuando te pica el gusanito de la contratación pública es ya muy difícil escapar de él. Y en los trabajos sucesivos que he tenido, pues siempre me he dedicado a la contratación y además casi siempre desde el punto de vista del órgano de contratación y del sector público, ¿no? Muy pocas veces en el otro lado, en el lado de los licitadores. Entonces, me he dedicado un poco a lo que es el servicio público dentro de la contratación y ahora estoy, pues eso, en Correos, que es una sociedad mercantil estatal que pertenece también al sector público. Nos regulamos por el tema de sectores especiales, es un poquito más diferente, también tenemos nuestras propias instrucciones de contratación, pero bueno, la ley de contratos siempre está con nosotros y siempre nos rige. Y además una entidad con un volumen de contratación muy importante y bastante complejo, ¿no? Con toda la distribución geográfica, con todas las peculiaridades de los servicios que presta y demás. O sea, que debe de estar entretenida, ¿no? Muy, muy, muy entretenida. O sea, es una continua formación. Cuando crees que sabes algo de contratación pública y llegas a entidades como Correos, te das cuenta que no sabes absolutamente nada porque todo es continuamente novedoso y bueno, tú lo sabes mejor que nadie que hay que estar en continua formación en este ámbito porque es que a la mínima de cambio viene el BOE con alguna novedad legislativa y Totalmente. Volver a empezar de una forma continua, sí, pero bueno, ahí estamos. Sí, la verdad es que, o sea, que no solo es que sea de ese gran colectivo de gente que se dedica a esto, de los que es el roce hacia el cariño, no hay una historia de amor desde pequeñitos con la contratación pública, que sería un poco raro, pero hay algunos casos y alguno ha pasado por aquí. Y luego, pues para mantener la chispa, pues cada día nos sorprende la contratación, siempre con alguna nueva norma o con algo que no se nos ha ocurrido o con un nuevo dictamen de no sé qué junta, en fin, que no nos aburrimos y si quieres ponerle sal y pimienta a tu relación con la contratación, esta te lo pones sola, ¿verdad? Totalmente. Pues precisamente de una de estas cosas, de esta sal y pimienta que nos trae la contratación, veníamos a hablar. Y es que en este tiempo que no hemos estado grabando ha salido
la normativa de prevención del conflicto de intereses del Ministerio de Hacienda, de la Orden de Hacienda y Función Pública, que ha venido con, podemos decir con un pan debajo del brazo, pero en verdad con lo que ha venido es con no una, sino dos aplicaciones debajo del brazo, que es como vienen ahora las normas buenas y prósperas y alegres, que es la aplicación Minerva, que está dando muchísimo que hablar y no creo que tenga que decíroslo porque posiblemente estéis todos hablando y todos tengáis una opinión. Y me encontré un artículo estupendo de Mónica en Global Politics and Law, haciendo una revisión casi histórica o contextual de esta problemática y de cómo se aborda y de las posibles ramificaciones. De hecho, pues, dado que ya tenemos manuales de usuario, que parece que es donde se está acabando la transparencia de la agencia tributaria en los manuales de usuario, no nos cuentan mucho más públicamente de esto. Luego hay un poquillo de Radio Makuto y estas cosas, y que hay mucho debate, pues queremos darle un poquito de visión de conjunto. Así que bueno, pues Mónica, como me gustó bastante el artículo y creo que aborda la globalidad, pues quería hablar de este tema. Y lo primero, pues es llevamos, la verdad es que yo llevo prácticamente 6 meses haciendo el podcast casi exclusivamente hablando con gente de intervención y de control, porque parece que es el momento de la integridad y del control, y no solo en la gestión pública en general, sino especialmente en la contratación pública, ¿no? Llevamos un par de años que estamos metiendo mucho el acelerador en esto, aparte en otras cuestiones, pero en esto muy, muy especialmente. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué contexto es el que nos lleva a que ahora estemos sacando pues planes de integridad, normativas de compliance, prevención y demás? ¿A qué viene y a dónde vamos con esto? Bueno, creo que la integridad es un principio que nos ha perseguido, bueno, más que perseguido, nos ha acompañado siempre en materia de contratación pública. Pero sí que creo íntegramente en el principio, íntegramente, nunca mejor dicho, en el principio de integridad pública, porque entendido desde el punto de vista de unos valores éticos y unos valores comunes que los utilizamos para salvaguardar el interés público, ¿vale? Ese es el concepto que yo quiero poner de manifiesto sobre la integridad pública. Entonces, con estos valores éticos y con estos principios comunes, lo que logramos es buscar el interés público de todos y evitar perjuicios mayores. En cuanto a lo que me preguntas del contexto, bueno, la verdad es que creo que el contexto habla por sí solo. Desde el año 2019 y principios del 20 con la crisis económica que se ha producido por la pandemia mundial, creo que eso es uno de los factores que nos hace hablar de este principio de integridad pública, y también la crispación política que existe en nuestro país y en el resto del mundo, como todos podemos comprobar con la guerra que tenemos actualmente. Pues creo que esos son un poquito cuál es el contexto del que partimos para la utilización o poner en valor este principio de integridad pública. Con este posicionamiento importante de este principio de integridad pública, yo creo que lo que podemos conseguir es evitar de lo que vamos a hablar con posterioridad, que son la corrupción o el conflicto de intereses dentro de la contratación pública, porque lo que tratamos es de evitar que se produzcan. Entonces, ¿qué forma de hacerlo mejor que con este principio de integridad y de valores éticos que tenemos que trabajar y tener presente cuando gestionamos los fondos públicos? O sea, creo que es importantísimo. Y cuando ponemos de relieve este principio, lo que hacemos es generar una mayor confianza de los ciudadanos y que así podamos darles o prestarles ese servicio público que demandan y que tan importante es para ellos. Y entonces lo que buscamos es no primar estos intereses particulares en las decisiones públicas que se vayan adaptando y ganar una seguridad junto con la ciudadanía que nos ayudará a prestar este servicio público muchísimo mejor. Y estoy convencida
de que la prevención es el motor principal para evitar estos conflictos de intereses o esta corrupción que pone en tan poco valor la contratación pública. O sea, prevención antes que aplicar pues sanciones porque ocurran estas cuestiones. Y qué manera de hacerlo mejor que con valores éticos y morales que tienen que tener las personas en su trabajo desde el primer momento y que no se nos puede olvidar que estamos tratando con fondos públicos. Yo creo que eso es importantísimo. Y al ciudadano eso, pues yo creo que le ayudará a volver a confiar en todos los servidores públicos, creo. Precisamente eso es una cosa que estaba pensando, ¿no? Y es que, bueno, el conflicto de intereses es y la corrupción son las dos penas que lleva la contratación muchas veces de cara a la ciudadanía, ¿no? Luego está la eficacia, la pertinencia y demás, pero eso digamos que sale muy por encima de nuestro negociado, ¿no? Usted decide poner un aeropuerto en un secano en el que no hay nadie, pues ya se le pide cuentas al político al que ha votado y listo. Pero claro, llevamos en lo que va de siglo 2 leyes y media de contratación entre la de 2007, reglamentos, y la de 2019. Llevamos leyes que han ido, pues precisamente, tú hablabas del clima político y demás. La ley de transparencia también intentó reducir este tema de la corrupción un poco, pues por la prevención, ¿no? A ver quién se atreve a tener la jeta de hacer esto cuando va a aparecer el contrato en el perfil del contratante, que es un sitio muy disuasorio, pero no creo que para lo mismo que pensaba el legislador. El caso es que es una aspiración, todo esto que estabas comentando, es una aspiración que siempre hemos tenido, ¿no? Una contratación íntegra, una contratación que el dinero vaya donde tiene que ir y de la manera que se eviten este fracaso ético que es la corrupción y el conflicto de intereses. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora para que en realidad llevamos una década de lucha contra la corrupción muy activa en España? Porque la anterior crisis, la de 2008, tuvo un impacto muy grande en la valoración de las instituciones. Ha habido cambios de leyes, pero no hemos tenido que llegar a 2023 para hacer un cambio tan grande como este que plantea la nueva orden de Hacienda. ¿Qué es lo que no se estaba haciendo? ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal? ¿O por qué hemos tenido que hacer 10, 12 años después un cambio de planteamiento? Bueno, más que deficiencias persistentes, o sea, más que deficiencias que hayan surgido ahora de la nada, yo creo que hay deficiencias persistentes en contratación pública. ¿Verdad? Y no creo que haya habido un punto de inflexión respecto a lo que se esté haciendo mal para que tengamos que regular el conflicto de intereses y el análisis de la corrupción. Yo pienso, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que las autoridades europeas y las autoridades estatales son las que han venido marcando un poco el paso de cómo tenemos que ir regulando la materia de contratación pública en lo que afecta al conflicto de intereses y a la corrupción. Pero voy más allá y creo que esto se debe a la importancia que tiene en el erario público, la repercusión que tiene en el Producto Interior Bruto, la contratación pública. Donde, vamos a decirlo, o sea, lo bruto, donde hay pasta es donde hay que fijarse y evitar que ocurran esta serie de circunstancias. Entonces, más que deficiencias, que es que las ha habido, las hay y seguramente las va a haber en un futuro, porque cuando trabajamos con el dinero público, pues siempre hay deficiencias. Yo creo que las instituciones europeas y estatales han puesto el foco debido a la importancia que tiene la contratación pública en lo que es el gasto. Pero sí que quería indicar en esta charla, sí que quería comentar que la contratación pública, aunque es un foco, es el campo de juego favorito de la contratación pública, o sea, de la corrupción, Sí. verdad que es un foco y una fuente de
de corrupción, también tenemos que plantearnos que la contratación pública la podemos utilizar como un mecanismo para evitar que ocurran estas cosas. Pues no tenemos que ver solamente lo malo de la contratación pública. Entonces, ¿qué ocurre cuando contratamos y hay corrupción o conflicto de intereses? Pues se frenan una serie de circunstancias, como pueden ser pues, el desarrollo económico, la justicia social, la democracia, la confianza de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, esto es el hándicap de la contratación pública. Pero, como te digo, también es un instrumento para evitar la corrupción y el conflicto de intereses. ¿Qué ocurre con los instrumentos? Pues que aparte de tenerlos, tenemos que saber utilizarlos. Claro. Entonces, es como si te dan un utensilio de cocina y en tu vida has batido un huevo y te dan un batidor. Pues si no sabes utilizarlo, es muy difícil que consigas algo. Pero si el instrumento de la contratación pública está bien utilizado, como te digo, podemos sacar grandes conclusiones, se puede conseguir una mayor rentabilidad con el gasto que estamos utilizando cuando compramos suministros o cuando contratamos una prestación de un servicio o hacemos una obra. Podemos conseguir una economía más competitiva, más innovadora, más inclusiva, si utilizamos bien estos mecanismos. Entonces, como te he dicho en la anterior pregunta, yo soy más de prevenir esta corrupción y este conflicto de intereses con el instrumento de la contratación pública. Quiero hacer referencia a un autor que es Daniel Kaufman, que dice que la corrupción no se combate con medidas contra la corrupción. Es decir, vamos a dedicarnos a evitarla y así las consecuencias serán muchísimo menores. Entonces, las fórmulas son numerosas. Te podría enumerar una serie de instrumentos, pero bueno, me voy a centrar en tres. Uno que está en auge completamente, que es la profesionalización de la contratación pública, con unos funcionarios y unos servidores públicos completamente preparados para gestionar la contratación. Unos códigos éticos que nos ayuden para que esta integridad salga adelante. Y luego, por último, mecanismos tan útiles como puede ser Minerva en el futuro, si la utilizamos como debemos. Pues mira, hablando de la reina de Roma, no quería hablar sobre Minerva, ¿no? Y es que, como bien dices, es una herramienta que con un buen uso es una herramienta de futuro, pero sobre todo está claro que es un antes y un después en la prevención del conflicto de intereses, ¿no? Ya ahora vamos a hablar, espero, si nos lleva la conversación por ahí, de los conflictos que genera este tipo de cambios, pero viendo que parece que es una decisión de futuro tirar por este lado, ¿qué rasgos distintivos nos trae el enfoque que encierra Minerva como herramienta, ¿no? ¿Hacia dónde nos puede llevar esto? Bueno, pues, a ver, Minerva tiene una serie de rasgos distintivos respecto a la anterior regulación del análisis del conflicto de intereses. Pero si puedo, Sergio, me gustaría, por favor, me gustaría contar que el análisis de conflicto de intereses no es nuevo, que como has dicho anteriormente, lo que hice fue una breve introducción al conflicto de intereses en el artículo donde hablé de él desde el 2018, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace un concepto de conflicto de intereses que a mí me encanta, porque lo que surge es un conflicto entre el deber del servidor público y sus intereses personales. Entonces, cuando toma una decisión pública, tiene que poner de lado estos intereses personales sobre su deber como servidor y como funcionario público para evitar este conflicto de intereses. Bueno, aparte de esta guía que elaboró la OCDE, pues siguientes normativas europeas, como es la directiva del 2014, en su artículo 24, viene a regular también el conflicto de intereses y, como no, después de la directiva, nuestra ley de contratos, en su artículo 64, nos regula también el conflicto de intereses junto con el de corrupción. Y aquí también quiero hacer un inciso para distinguir lo que es la diferencia entre que tienen la corrupción y el conflicto de intereses, porque para que haya corrupción
tiene que haber más de una persona y tiene que existir un pago, un soborno, llámalo X. Sin embargo, en el conflicto de intereses no tienes que tener a nadie alrededor. Esto puede surgir en ti mismo porque, como hemos dicho, es una lucha, un conflicto entre tu deber como funcionario o servidor público y tus intereses particulares, que los puedes utilizar en la toma de decisiones públicas para romper el interés general y mirar por tus intereses particulares. Pues aparte de estas dos normas, la directiva y la ley de contratos del sector público, con posterioridad a través de las normas europeas y de otro reglamento del Parlamento Europeo del año 2021, que es el 241, si no recuerdo mal, y la Orden 1031, también del año 2021, a través de estos instrumentos se siguen regulando lo que es el análisis de conflicto de intereses, porque a partir de aquí se empieza a regular tanto los fondos Next Generation como la gestión de este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Aparte, esta normativa siempre ha puesto el foco en la prevención del conflicto de intereses a través de lo que llamamos la declaración de conflicto de intereses. Ajá. La declaración que tendría que ser cumplimentada por todos y cada uno de los miembros del órgano de contratación y de los adjudicatarios. Ajá. Pues bien, esta DACI, la única pega que ha tenido es que nunca la ley de contratos ha previsto qué hacemos cuando esto no sale a flote, es decir, cuando la DACI no está bien cumplimentada o cuando realmente hay un conflicto de intereses. Las normas europeas esto lo han ido cambiando poco a poco, porque a partir de estas dos últimas normas que he hecho referencia al 2021, todas las entidades públicas tenían la obligación de tener un plan antifraude. Ese plan antifraude ya sí que te estaba diciendo cómo tenías que regular la gestión del análisis de este conflicto de intereses, que en este caso pues era separarte un poco del expediente, separarte del expediente de contratación, o incluso en caso de no separarte de él, pues las sanciones pertinentes que hubiera en cada plan antifraude que tuviera cada entidad del sector público. Antes de entrar en Minerva, y ya por último, decirte que si tenemos en cuenta el principio de integridad del que hemos hablado anteriormente, en la práctica, los propios órganos de contratación, cuando les llega un expediente de contratación que puede afectar porque las empresas licitadoras son o forman parte de su vida, tienen alguna vinculación, pues hombre, en la práctica, si tú ves ese expediente de contratación, te separas y no hay necesidad ni de declaración ni de no declaración. Es decir, volvemos a que si existe una implantación de una integridad pública en todos los funcionarios o servidores públicos, pues se acabarían los conflictos de intereses. O sea, claro, pero creo que es fundamental, pero como eso no ocurre... Claro. O sea, que vamos, básicamente Minerva es como toda tecnología diseñada al uso, es el fruto de un acervo cultural, normativo y filosófico que apunta a un modelo concreto de tratamiento de ese conflicto, de prevención de ese conflicto, ¿no? Claro. Vamos con ello. Cuéntanos, háblanos de Bueno, Minerva. pues la diferencia fundamental respecto al análisis de conflicto de intereses que hace Minerva es, en primer lugar, que va a afectar a todos y cada uno de los expedientes de contratación que sean financiados con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Entonces afectarán a todos los procedimientos, expedientes de contratación que estén financiados con esto. En segundo lugar, la diferencia que creo que para mí es fundamental es que el control va a ser ex ante, es decir, antes de la valoración de las ofertas, estas declaraciones de ausencia de conflicto de intereses tienen que estar cumplimentadas, pero no solo por los que van a ser adjudicatarios ni subcontratistas, sino por todos y cada uno de los licitadores que se van a presentar a este expediente de contratación. Y dentro del órgano de contratación, todas y cada una de las personas que vayan a trabajar como órganos auxiliares del órgano de contratación, es decir, los evaluadores de ofertas y los que participen dentro de las mesas de contratación. Por tanto, el control es ex ante y luego es muchísimo más amplio, y luego también afecta a la titularidad real de los licitadores. Es decir, esto también es otra novedad,
Y bueno, y luego por último, por supuesto, que se trata de una aplicación informática que hasta ahora no se hacía con una aplicación informática y encima con datos que tiene, podríamos decir, una entidad externa al órgano que licita, es decir, quien tiene los datos es la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y ella es la que te va a dar los informes favorables o desfavorables, es decir, si hay una bandera roja porque exista esta vinculación entre algún licitador o algún miembro del órgano de contratación, hace el informe pertinente indicando que va a existir este posible conflicto de intereses y además es que en cuanto se diga, se separa y se acaba el problema. Creo que Minerva puede ser un avance fundamental para evitar estos conflictos de interés. Claro, o sea que estamos partiendo de la base de la prevención, del trabajo ex ante, a partir de los datos y de una aproximación muy extensiva, mucho más extensiva de lo que había antes y mucho más, por así decirlo, constrictiva, ¿no? Porque antes nos basábamos en declaraciones y las declaraciones tienen, generalmente, yo siempre pienso en cuando yo en otros países en los que he vivido, que el valor de una declaración es directamente proporcional al tamaño de la sanción de cuando la declaración es falsa. Y si, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en Francia, montar una empresa la montabas con una declaración responsable. Ahora, como tengas una declaración responsable falsa en Francia, las repercusiones son mucho más grandes de lo que puede ser una declaración responsable falsa en España, que, bueno, pues es lo que hay y algunos casos históricos tenemos más que interesantes, ¿no? Pero claro, este contexto y esta idea de Minerva y la tecnología que siempre da una idea de neutralidad, de rapidez y de realidad a partir de esos datos, puede generar, por así decirlo, un nuevo escenario en el que nos tenemos que plantear hasta qué punto crees que puede ser efectivo el uso de Minerva para prevenirlo y si crees que hay ángulos muertos, que yo creo que sí que los hay, algunos más fáciles de prever, otros más difíciles, pero es un primer paso. Pero cuéntame, ¿cómo crees qué pinta tiene Minerva como instrumento de prevención? Pues completamente de acuerdo contigo con que nos podemos poner muy efusivos y pensar que Minerva va a ser la panacea, pero ¿quién hizo el play hizo la trampa? Claro, claro. Quiero decir, está muy bien las declaraciones, está muy bien la aplicación Minerva, está muy bien Coffee, buscar el dato, pero ¿quién controla que todos los datos están metidos? Es decir, ¿quién va a determinar si todos los miembros evaluadores de la mesa de contratación han presentado esa declaración de ausencia de conflicto de intereses? ¿Se nos escapa que a lo mejor la hermana de un licitador es la propietaria de la empresa y es más difícil concatenar esta vinculación personal dentro de una aplicación informática? O sea, sí que veo avances, pero también sí que veo ángulos muertos. Y también te digo, esto sería a lo mejor más fácil verlo si estamos metidos dentro de la aplicación y dentro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este es uno de los temas que yo llevo desde que he empezado a prestarle atención a este tema, un poquito de falta de transparencia, ¿no? De que, pues, a fin de cuentas, lo que a mí me han contado, no he encontrado documentación, esto lo oigo todo de oídas, es que se hace un chequeo de las propiedades de los familiares de primer grado que tiene registrada la agencia tributaria, con las personas que forman parte del proceso en el órgano de contratación. Hay que decir que me parece muy interesante y no ha levantado poca polémica que el responsable es el responsable del órgano de contratación, lo que es un cambio importante pero muy útil, porque claro, si tú antes hacías la declaración de ausencia de conflictos de intereses y acababas con el presidente de la mesa de contratación, pero luego hay 2 o 3 personas por encima que mandan más que la persona que hay, pues al final todos tenemos en mente casos así que han pasado. Tampoco quiero entrar en particularidades porque luego al final acabamos personalizando en un sitio tampoco politizado como España, ¿no? Pero
Pero en todo caso, claro, a mí se me ocurre, pues por ejemplo, la elaboración de los pliegos, ¿no? La conflictividad, quién ha elaborado los pliegos, que no, en principio no participa en la mesa, pero qué relación puede tener con posibles licitadores. Los consejos de administración, ¿no? Un consejo de administración no es un título de propiedad, sino de representación. Todo este tipo de cosas no aparecen, ¿no? Que no quiere decir que esté mal, siempre hay que empezar por algún lado. Pero siempre, a mí siempre se me queda la duda de que quien esté en contra, y hay gente que está en contra, y ahora lo comentaremos, del enfoque que tiene Minerva y de su uso generalizado, al primer borrón va a decir, pues vaya mierda, perdón por mi francés, ¿no? Y eso puede ser un obstáculo para su generalización, ¿no crees? Sí, 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 completamente, porque es que ángulos muertos, como tú bien dices, o sea, es que van a existir. Es un primer paso, bueno, no es un primer paso, es un 10º paso, no sé, Sí, es un paso, es un paso importante porque sí que creo que es un control ex ante, sí que creo que participa otro órgano diferente, pero ¿quién va a controlar que todos los que han estado afectados por este expediente de contratación han hecho esta declaración? ajá, Siempre va a haber ángulos muertos. Por eso siempre insisto en lo que he dicho al principio, es que tiene que partir de la persona más que de un control por parte bueno, en este caso de una aplicación informática, pero, jolín, si tú ves que no puedes, pues te separas. claro, claro. Claro, pero también partiendo de tu buena fe o incluso de tu conocimiento, ¿no? Que a veces incluso los conflictos de intereses no son del todo evidentes para una Ni persona. claros. Ujú. Pues esto puede pasar. Te iba a preguntar, y vamos a meternos un poco a mí me gusta la idea de Minerva, pero yo creo que encuentro dos, tres grandes críticas. Bueno, la primera, el recurso de constitucionalidad que ha puesto el gobierno vasco diciendo que no se metan en sus asuntos y que ya ellos son dueños de hacer sus aplicaciones, que es un tema que no creo que nos interese demasiado, pero yo creo No. que hay dos grandes puntos importantes, ¿no? El primero, que hay gente que comenta que es quizás una intrusión en la privacidad de familiares de personas que trabajan en órganos de contratación, quizá un poco desproporcionada y demás, que bueno, es una cuestión. Y sobre todo lo que yo creo que ha dado más juego en los foros en los que nos movemos es que tanto Coffee, que es la aplicación en la que se registran los proyectos financiados por el plan europeo, uno lee por el naming que ponerle Coffee a una aplicación que tienen que manejar funcionarios es rozar los límites del humor. Y Minerva eh, son dos trámites más para unidades de trabajo que ya están excesivamente exigidas y demandadas, ¿no? Y es meterse, por ejemplo, en la comunidad del INAP de contratación pública y podías oír el malestar de Normal. mucha gente diciendo, encima tengo que hacer ahora esto, ir persiguiendo que todo el mundo rellene, luego subirlo, luego que funcione, que todos sabemos que las cosas no empiezan funcionando del todo al 100% y demás. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo amenazan estas críticas y sobre todo de qué manera crees que se puede jugar a no acabar con las críticas, porque las críticas deben contribuir a mejorar el sistema, sino a hacer un sistema que sea más efectivo y que represente más a todas las personas que trabajan en este área? Bueno, lo que acabas de comentar es una carga burocrática más para estas personas. Es horrible, entiendo las quejas ¿De acuerdo? perfectamente, que si éramos pocos, pues parió la abuela y si no tenemos trabajo, pues nos ponen más y como no tenemos ya suficiente con evaluar ofertas, vamos a tener que rellenar las declaraciones de todo el mundo porque siempre habrá el listo que no quiera rellenarla y se lo tenga que rellenar los y esto supone muchísimo trabajo y, como tú dices, para las unidades de contratación que están siempre hasta arriba y que es verdad que nos cuesta tener a gente con pues, gente profesional en la contratación pública tampoco hay mucha. O sea, te quiero decir, Bueno, sí somos, pero tendría que haber más, ¿no? Y tendría que haber entonces, más.
Entonces, claro, el trabajo es brutal y creo que es una crítica que la entiendo perfectamente. Pero, ¿qué planteamientos podemos utilizar para convencer a la gente para que tenga que trabajar más? Pues mira, que las consecuencias de la no cumplimentación de esta declaración de conflicto de intereses y la utilización Minerva pueden ser tan gravosas que es mejor impedir que se materialice. Es Claro. decir, es mejor prevenir el conflicto de intereses a realmente tenerlo, porque seguramente tengas más carga de trabajo si no lo previenes que si se produce la prevención en el mismo. Otra cuestión que se puede utilizar es que vamos a obtener un beneficio no patrimonial, pero sí en el gasto público, Ujú. porque no vamos a gastar dinero a lo tonto, pues con temas de corrupción y con temas de conflicto de intereses. Luego también volvemos al principio del que hemos hablado en la primera de las preguntas. Todo dependerá de la integridad personal de cada funcionario. Es decir, si tú te planteas que en la vida tienes que servir los intereses generales y los intereses del servicio público al que tú te dedicas, pues entonces, si tú eres consciente de la situación y tu posicionamiento, pues Ejé. entonces harás este trabajo encantado porque formará parte Claro. de tu servicio público. Y luego también que si evitamos las conductas corruptas, no las normalizamos. Es decir, Bueno. si las evitamos antes, no hacemos la corrupción algo normal. Y creo que para terminar el planteamiento en beneficio de Minerva, puedo decir que también con esto evitamos riesgos Ejé. económicos, es decir, no más gasto en contratación pública del necesario para gestionar bien los servicios y suministros que realmente necesitamos y que se verían perjudicados por temas de conflicto de intereses y de corrupción. También un riesgo material, que la entidad pública en sí no sea víctima de este conflicto de intereses y de este posible acto de corrupción. Y luego también evitamos riesgos legales, evitamos estar dentro de procedimientos judiciales o procedimientos administrativos sancionadores por llevar a cabo este tipo de conductas. Y por Ajá. último, y creo que el que mueve montañas, es el riesgo reputacional. Es decir, que Vale. tu entidad pública no se encuentre dentro de la opinión pública por haber sido objeto de algún acto de corrupción o de conflicto de intereses. De los que salen en los papeles de... Efectivamente. Entonces yo creo que el interés reputacional puede ayudarnos a convencer a todo el mundo a trabajar en la prevención de la corrupción y del análisis del conflicto de intereses como modus operandi para que este no ocurra. O sea, creo que estos son los planteamientos desde mi humilde opinión. Claro, claro, claro. No, yo veo un par de cosas. Por un lado, nosotros cuando vendes sistemas de información a las administraciones públicas y la gente quiere cosas automáticas y demás, que está muy bien, hay que decirles que los datos hay que alimentarlos y esa parte es la que suele gustar menos, ¿no? Pero por otro lado, también hay que pensar un poco a largo plazo. Yo esta mañana estaba revisando los datos de contratos de una empresa implicada en una trama de corrupción y era una empresa que de 25 contratos que tenía esa empresa con todas las administraciones de España, 20 eran menores con el mismo órgano. Lo que pues ya es muy sospechoso y dices, ¿cómo puede haber pasado esto? Pero por otro lado te pones del lado de la intervención de ese órgano y dices, es que 20 contratos menores adjudicados al mismo a lo largo de 4 o 5 años se te cuelan. O sea, se te cuelan porque a no ser que te haga gracia el nombre o tengas una No. memoria privilegiada, pues ¿cuántos contratos menores ves en un año? Pues 20, en 4 años puede ser un 3-4%. Pues es muy fácil que se te... Y ya si cambian de nombre y ponen dos OSL distintas, que era el caso, ya ni te cuento, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es una de las cosas que también se tiene que Ayuda. pivotar, ¿no? Te va a quitar una carga de esfuerzo de tener que hacer lo que antes posiblemente tendrías que hacer. Si ves la DACI, la previa DACI, como un papelito, un requisito más, pero si quieres comprobar efectivamente la DACI, Minerva te va a ahorrar mucho trabajo, ¿no? Y porque básicamente lo va a hacer Minerva por ti. Es verdad que la turra va a ser conseguir rellenar todas las DACI de todo el mundo
hasta el último que ha puesto un clip en la evaluación de las ofertas. Pero claro, es también vender un poco esa parte más estratégica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es que siempre nos fijamos en el planteamiento inicial y en los resultados en el momento, pero también hay que mirarlo a largo plazo, como tú bien dices, y la utilidad que te puede dar en el futuro esta aplicación. Sí, cierto, completamente. También lo podemos utilizar para convencer a todo el mundo. Claro, y yo creo que también puede ser un punto para tratar otros ámbitos de la contratación pública, ¿no? De trabajar en ámbitos de control posterior y demás, pues trabajar más hacia una mayor automatización, aunque la captura de datos es una pesadez. Iba a decir otra palabra, pero no quiero que nos etiqueten el podcast como explícito. Y ya la última pregunta, y es que, claro, todo esto, como bien has dicho, igual que los planes de integridad, igual que el modelo de fiscalización, lo estamos aplicando en principio todo para los contratos financiados con el plan de recuperación. ¿Hasta qué punto crees que esto es una excepción porque hay que gestionar muchísimo dinero en muy poco tiempo? ¿O crees que es posible que esto sea un laboratorio de pruebas para un nuevo modelo de contratación pública que parta de un concepto de mayor flexibilidad en la gestión a partir de esa prevención y un mayor control a posteriori en vez de el rosario que es ahora mismo la contratación convencional en España, que es pasito, revisión, pasito, revisión, pasito, revisión, pasito, revisión, pasito, revisión? ¿Qué futuro le espera esto en el resto de la contratación? Bueno, pues no sé si va a quedar para llegar, o sea, si va a llegar para quedarse o se va a ir en cuanto se acabe el dinero que nos viene de Europa. Eso sí que lo podríamos echar hasta cara o cruz, no lo sé. Pero sí que es cierto que en la orden hay un apartado que a mí me da mucha curiosidad cuando dice, en principio, Sí. ¿recuerdas? En principio será para los fondos financiados por el plan, ¿vale? Entonces, ese en principio me deja la sensación de que a lo mejor ha venido para quedarse y que esto sea aplicable a todos los expedientes de contratación pública. Bueno, a todos, no sé si a todos, pero a lo mejor habría que ver a partir de una determinada cuantía, el tipo de procedimiento. Lo desconozco, pero esa frase de la orden sí que me deja esa esperanza de pensar que puede ser tan útil Minerva que la podamos utilizar para el resto de expedientes de contratación pública. Y luego sí que es cierto que los fondos, o sea, los fondos europeos, estas ayudas, han venido para ayudar a los Estados miembros en sus inversiones, en sus reformas, en su recuperación. Entonces, si estos fondos han venido para ayudarnos, nos obligan un poco a repensar en a lo mejor soluciones jurídicas que puedan ser aplicables a la contratación pública, ¿vale? Y entonces sí que yo veo un poco de esperanza en que nosotros cambiemos gracias a estos fondos europeos y que la contratación pública la podamos ver desde otra perspectiva. Ya te he dicho antes que era un instrumento para evitar la corrupción y no solamente una fuente de corrupción, sino también un instrumento para beneficiarnos y que para que no exista esta corrupción. Pero también estos fondos nos pueden ayudar en materia de contratación pública a entender que no tenemos que comprar para lo que necesitemos en el momento, que veamos más allá, que pensemos en la inversión, en los frutos que nos puede dar la contratación pública si contratamos con una planificación acorde, si no nos fijamos solamente en que el precio sea lo más importante para adquirir un producto, porque como diría alguien que conozco, el pobre compra 2 veces. Si nuestra contratación pública la utilizamos como inversión, como una manera de pensar en el fin público, en la calidad, utilizando la calidad no solamente el precio, estoy convencida que estos fondos nos van a ayudar a que la contratación pública sea más estratégica y que veamos la contratación como algo más allá y no como algo para
venga, compro estos suministros que me van a solucionar el año y con esto ya está. No. Entonces, el gasto público será mucho más eficiente y a lo mejor a la larga no tenemos que gastar tanto dinero y está la rentabilidad de la contratación mejor usada y mejor utilizada. Yo sí que creo que esto nos puede ayudar. Veremos cuando se acaben qué es de nosotros. Habrá que ver si hay suerte y primero convencen con su manera de trabajar. Nosotros lo que hemos preguntado por ahí, parece que la gente sí está más o menos satisfecha con la manera de fiscalización que se ha introducido y demás, pero esto lo preguntamos antes de Minerva, también hay que decirlo, y luego pues que no nos dé muchos disgustos, ¿no? Supongo que si de aquí a 3 años salen 200 tramas de corrupción vinculadas a contratos de los fondos Next Generation, pues quien esté en contra de este modelo de gestión va a estar dando collejas a quien haya estado a favor hasta que se le caiga la mano. Y esto es así. Pues yo también espero que nos sirva para mejorar no solo la contratación pública, que falta hace, sino también la economía y el tejido productivo del país. Mónica, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A ti, Sergio. Me ha encantado, de verdad. Bueno, pues me alegro, a mí también, y siempre está bien hablar de estas cosas y más o menos con cierta actualidad. Ya sé que hace más de un mes que salió esto, pero esto es periodo de contratación, no es ni siquiera tiempo de un recurso especial, o sea que no nos lo tengáis en cuenta. Y nada, os vemos próximamente. Muchas gracias y hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.